Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad del Señor. Para esto quiero invitarte a Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8, que dicen: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, en esta historia vemos tres cosas que suceden. Lo primero, esta historia empieza que Jesús estaba en el templo, haciendo dos cosas muy importantes que hay que hacer en el templo: enseñando y evangelizando al pueblo. Algo que es necesario y que todo cristiano debe realizar, todo hijo de Dios: enseñar y evangelizar. Lo segundo que sucedió aquí es que vinieron los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes para cuestionarlo. Es curioso que estos tres grupos de personas se unieran. Normalmente ellos tenían sus diferencias, pero al verse amenazados por lo que estaba haciendo Jesús, se unieron para cuestionarlo con qué autoridad hacía estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Recordemos que en el pasaje anterior, la purificación del templo, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, y esto era un reclamo a la autoridad de los que administraban el templo, porque ellos estaban haciendo mal. Lo tercero que vemos en esta historia es que Jesús les contesta con una pregunta. Jesús no está evitando la pregunta. Lo que pasa es que Juan ha testificado que Jesús es el Mesías. Si contestan la pregunta de Jesús, tendrán la respuesta que buscan. Ahora, ¿el bautismo de Juan, él se lo inventó o Dios lo mandó? Para esto miremos Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3, donde dice: Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien, como vemos allí, vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Y esa palabra, ese mandamiento de Dios, fue para que él predicara el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea que el bautismo de Juan no se lo inventó él, fue Dios el que lo mandó, fue enviado por Dios. Vemos aquí que estos líderes no les preocupa la verdad, sino las consecuencias de sus respuestas y la opinión pública. A ellos les preocupaba qué podían pensar las demás personas que estaban allí, o qué problemas se enfrentarían con Jesús al contestar esta pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje? Primero, que Dios es la máxima autoridad al que debemos obedecer en todo lo que hacemos. También aprendemos que Dios delega su autoridad. Jesús venía bajo la autoridad de Dios. También aprendemos que Jesús nos revela de dónde viene su autoridad al que no está dispuesto a creer. También aprendemos, la autoridad se relaciona con la fe. De donde pienso que viene la autoridad, me dicta si creo o no, y si obedezco o no. Y por último, nos enseña: el que cree en Jesús sabe
de dónde viene su autoridad. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta enseñanza? Pues lo primero, creer, aceptar y obedecer la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Lo que tú haces es guiado por la voluntad y autoridad de Dios o por la voluntad humana. Mira, Jesús y Juan el Bautista vivían bajo la autoridad del Señor y todo lo que hacían era la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿quién tiene la autoridad en tu vida? ¿Quién tiene la autoridad en tu casa? ¿Es Dios o es una persona? ¿Qué tanto de lo que haces en tu día es guiado por la autoridad del Señor? Me refiero en tus relaciones, en tu trabajo, en todo lo que haces. Aquí vemos que lo que se hacía en el templo estaba bajo la autoridad de Dios y debe estar también bajo las autoridades espirituales. Que podamos someter nuestra vida al Señor, a la autoridad de nuestro Dios. Él es la autoridad máxima en nuestra vida. Creer, aceptar y obedecer la autoridad del Señor. Dios te bendiga.